GScript en 5 minutos. Al inicializar, o mejor dicho, cuando insertamos un script a un nodo, lo primero que vemos son 3 líneas de código. La primera es la palabra stems, que prosigue del nodo del que está extendiendo o heredando. Esto es para indicarnos en qué tipo de nodo estamos trabajando. Luego viene la función ready, que es la primera parte del código que se va a ejecutar, seguido de la palabra reservada pass, que es para indicar que una función está vacía, ya que en GScript todas las funciones deben de tener al menos una instrucción, y la palabra pass es para indicar que es una instrucción que no hace nada. Lo primero, un comentario. Un comentario es un código que no hace nada y se escribe nada más con el símbolo numeral. Ahora aprenderemos a decretar variable. Una variable se escribe con la palabra reservada var luego del nombre de la variable que vamos a asignar, seguido del símbolo del igual y después el dato que queremos almacenar en esa variable. Una variable puede almacenar todo tipo de datos, desde los más comunes como números, números decimales, cadenas de texto, caracteres y valores booleanos como verdadero y falso, etc. Podemos también realizar operaciones con las variables y guardar el resultado en una tercera variable. Las operaciones soportadas por las variables en el caso de los números son la suma, la multiplicación, la división, la resta y el módulo. Ahora vamos a ver las listas. Las listas se declaran igual con la palabra reservada var luego del nombre seguido del igual y entre corchetes la cantidad de datos o la lista de datos que vamos a almacenar. Todos los elementos de una lista van separados por una coma. Para acceder a los elementos de una lista se escribe el nombre de la lista, de abrir y cerrar los corchetes y dentro de los corchetes escribir el número correspondiente al elemento. Es decir, que el número 0 corresponde al primer elemento. Una lista puede almacenar elementos de un solo tipo de datos o de múltiples tipos de datos mezclados. Los diccionarios se declaran igual con la palabra reservada var luego del nombre del diccionario seguido del igual y se abren unas llaves. Dentro los diccionarios tienen una clave que le sigue 2 puntos y después un valor y separados cada elemento del diccionario por una coma. Es decir, el primer elemento que está entre los 2 puntos corresponde a la clave y el segundo al valor. Tanto la clave como el valor pueden ser datos de cualquier tipo, enteros, números, valores booleanos y cadenas de texto o caracteres. Para acceder a los valores de un diccionario tenemos que escribir el nombre del diccionario, abrimos y cerramos los corchetes y dentro escribimos la clave a la cual queremos acceder su valor. En este caso, si escribimos la clave llave 1, accederemos a la cadena de texto valor. Si escribimos la clave true, el valor true, dentro accederemos al valor 50. Ahora veremos la sentencia if. La sentencia if es para que nuestro código tome decisiones. If se va a ejecutar si el valor que hemos declarado después del if es una expresión que pueda ser verdadera o falsa. En caso de que sea verdadera, como en este caso que 10 es mayor a 5, entonces se ejecutará el código print hola. En el caso de ser esta expresión falsa, se va a ejecutar el else si acaso lo hemos escrito. Podemos encadenar el if con una sentencia elif, que lo que hará es que si el valor del if no se cumple, o sea, si da falso, pasará directamente a evaluar el elif. Si el elif se cumple, se cambia de la dirección de la ejecución y el else que está abajo ya no se ejecuta, pero en caso de que los otros anteriores sean falsos, el else se va a ejecutar. Podemos evaluar diferentes expresiones de verdad, pues mayor que, menor que, igual que, diferente, mayor o igual, menor o igual. Ahora veremos la sentencia de bucle while, que el bucle while va a repetir todo lo que esté dentro de él mientras la expresión de verdad sea verdadera. Si es falsa, entonces no se va a ejecutar. Dentro del while tenemos palabras reservadas como el break. El break sirve para romper por completo el loop o el while, aunque aún así tenga un valor de verdad, y el continuo, que sirve nada más para saltar a la siguiente itineración, pero ignorando todo lo que esté debajo de él. Ahora veremos el bucle for. El bucle for se declara con la palabra for luego de un nombre de una variable que está en nuestra decisión, seguido de la palabra in y luego la lista que vamos a recorrer, 2 puntos, y lo que esté adentro y la variable del for que hayamos decretado va a corresponder al valor de la itineración que se está ejecutando en ese momento. Por ejemplo, en este ejemplo, la variable m en el primer ciclo va a valer 1, en el segundo ciclo tendrá el valor de 2 y en el tercer ciclo el valor de 3. Esto significa que el for se va a repetir el número de veces correspondiente a la cantidad de elementos que tengamos en la lista que vayamos a recorrer. Funciones. Las funciones de GScript se escriben
con la palabra reservada func. Luego del nombre de la función abrimos y cerramos paréntesis, dos puntos, y todo lo que esté adentro es lo que va a corresponder a nuestra función. Nuestra función no puede llamarse a sí misma, entonces tiene que ser llamada dentro de la ejecución. En este caso la llamaremos en el ready. Un dato muy interesante de las funciones es que pueden devolver valores, y estos valores pueden ser almacenados en una variable. En nuestro ejemplo, nuestra función está retornando el valor de 15 y lo estamos guardando en una variable que se llama valor. En algunos lenguajes es necesario escribir el return para indicar la finalización de una función, pero en JavaScript esto es opcional. Aunque JavaScript es un lenguaje de tipo dinámico, también podemos usar los tipos, es decir, especificar el tipo de datos que queremos que nuestra variable tenga y que no pueda ser cambiado. Para esto simplemente después de var y el nombre de nuestra variable escribimos dos puntos y el tipo de dato puede ser int, float, string, y luego de especificar el tipo de dato escribimos el igual si acaso le vamos a asignar un valor por defecto. En el caso de las funciones podemos también especificar el tipo de dato que va a retornar, simplemente escribiendo un guión, un símbolo de mayor que, haciendo una especie de flecha, y el tipo de dato que va a retornar. Si no va a retornar nada, escribimos un void, o puede ser un int, un float o un string. La función ready se ejecuta una vez, pero la función process y la función physicsProcess se ejecutan una vez cada fotograma, es decir, hasta 60 veces por segundo, correspondiente a cada fotograma. La diferencia es que el physicsProcess se ejecuta para el motor de física especialmente, y el process para todos los demás casos.